la presentación. Muy buenos días tengan todos y todas. Bueno, déjenme compartir. ¿Me indican, por favor, si se ve mi PowerPoint? Sí, ya la vemos, doctor. Sí. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Rodolfo, por la presentación. Bueno, efectivamente, mi primer tema que me corresponde, o la parte que me corresponde, es la atención en el consumo de sustancias adictivas, tabaquismo. Bueno, este es parte de un trabajo que les voy a platicar, que hago aquí en la Facultad de Estudios Superiores Estatales, y bueno, para ello me han apoyado el doctor Vila, la doctorante Fátima Alejandra y Roberto Jiménez. Bueno, les voy a hablar de manera muy general qué es lo que hacemos ahí, qué es lo que hemos hecho al respecto, y algunos resultados de nuestro último estudio, que incluso está por publicarse en una revista de adicciones de aquí de México. Muy bien. Bueno, pues como ya sabemos, el tabaquismo pues causa muchas enfermedades, ¿no? Es una problemática de salud a nivel mundial y pues sencillamente hablamos de varios millones, al menos la OMS en los últimos 2 años reporta 9 millones de personas que han sido afectadas por esta situación. Y bueno, cabe recordar que pues no solamente afecta a la persona que consume la sustancia, sino a las personas que están cerca, ¿no? Con el tabaco de segunda mano. Incluso se ha reportado que estas personas también pueden llegar a presentar cierta sintomatología y en algunos casos hasta más grave que los propios fumadores, ¿no? Finalmente están respirando, están inhalando el humo y bueno, eso también representa un daño a la salud, ¿no? Incluso en los últimos reportes de COVID que tenemos del año pasado, lo mismo, ¿no? Se unió esta situación al COVID y bueno, ahí tenemos también su incidencia o su relevancia de este comportamiento. Y específicamente en México, en el 2017, ¿no? Ya 50,000 muertes estuvieron relacionadas con esta situación, es decir, el 8% de la carga que se tiene. Entonces, tanto el consumo de alcohol como el tabaco, pues sí representan una cuestión de salud pública, un gasto económico fuerte para el sistema de salud, a pesar de que son drogas legales o drogas, sí, bueno, que se pueden comercializar sin ningún problema. Entonces, bueno, independientemente de ello, pues sí se tiene una carga en el sistema de salud junto con el alcohol. Bueno, y sabemos que el alcohol pues tiene otro tipo de repercusiones, ¿no? Riña, choques automovilísticos, etcétera, etcétera, en donde también, ¿no? 7 de cada 10, 8 de cada 10 accidentes automovilísticos, la persona pues ha tenido alcohol en sangre. Entonces, esto también representa un daño para la salud y bueno, finalmente es parte del comportamiento adictivo o el consumo de sustancias adictivas. Bueno, pues el consumo de sustancias es una problemática que se ha estudiado de diferentes perspectivas. Ya a partir de los años 60, 70 aproximadamente, pues se le da un giro, ¿no? Ya viene, tradicionalmente AA, pues ya venía con cierta perspectiva referente a ello. Incluso el mismo psicoanálisis, ¿no? Tenía algo que decir respecto al consumo de alcohol, un caso que Freud tenía en esos momentos, ¿no? Ahí ya conocemos todos un poquito su teoría, y bueno, finalmente una etapa de oralidad que él planteaba, y por eso las personas estaban constantemente ingiriendo a través de la boca estas sustancias, como una cuestión de dependencia, y en su momento se manejó como codependencia, ¿no? Y bueno, AA le da el auge pues a este tipo de situaciones. Sin embargo, empiezan a comenzar otro tipo de estudios, ¿no? Del área conductual, que nos dan una mayor idea o un mejor referente de la comprensión de las adicciones, ¿no? Y de manera objetiva, de manera en donde se sistematiza la información, y es por ello que tenemos una mejor comprensión actualmente de este tipo de circunstancias
caso de comportamientos disfuncionales. Y para ello, pues tenemos el condicionamiento clásico, ¿no? Donde Pavlov plantea esta asociación entre los estímulos, el cual pues va a generar un lazo fuerte, ¿no? Entre un estímulo y otro, pues se empiezan a asociar, bueno, en el caso de las sustancias empieza a ser cada vez más particular esta asociación e incluso con el paso del tiempo se llega a ser bastante fuerte, ¿no? El día viernes con el consumo, el día cuando hace calor con el consumo, el estrés con el consumo, entonces se empieza a generalizar o abarcar casi más situaciones en donde el consumo de sustancias va a estar presente, ¿no? Una cuestión relacionada y que se va haciendo cada vez más fuerte con el paso del tiempo, ¿no? Por otro lado, tenemos el reforzamiento que plantea Skinner, tal cual, ¿no? Finalmente sí hay un componente reforzador, este alivio de la tensión, esta relajación, incluso esta parte neurobiológica de las propias adicciones. Todo el consumo de sustancias, pues va a liberar dopamina, excitocina, entonces serotonina, entonces son neurotransmisores que están relacionados con la sensación de bienestar. Entonces, eso es importante también retomarlo, ¿no? Finalmente, esta cuestión se refuerza, hay un alivio de la tensión, hay un bienestar perceptual de la persona. Entonces, eso no solamente es a nivel psicológico, ¿no? Sino a nivel orgánico, a nivel del sistema nervioso central, incluso, perdón, específicamente en el circuito de recompensa. Entonces, aquí tenemos dos componentes muy importantes o muy interesantes respecto al comportamiento adictivo. Por un lado, el condicionamiento clásico, ¿no? La asociación de los estímulos, que es muy importante para los procesos de aprendizaje, y por otro lado tenemos la condición reforzante de los mismos, ¿no? Es una cuestión que el cerebro va aprendiendo, se va dando cuenta que me gusta esta sensación que yo experimento a través de las drogas, y bueno, también se da este proceso de aprendizaje, nos estamos reforzando constantemente. Entonces, esos dos pioneros o esas dos partes pues son fundamentales para la comprensión del comportamiento adictivo. Sin embargo, también cabe resaltar que tenemos que tomar en cuenta procesos básicos, ¿no? En este caso, lo que yo les voy a platicar, que es un poquito la parte de atención, porque finalmente la atención juega un papel central o crucial en estos procesos, ¿no? O modular, podríamos decirlo así, que finalmente hay estímulos, nosotros les vamos a prestar mayor atención, entonces nuestro comportamiento se va a dirigir hacia esos estímulos que son particulares o que son relevantes para nosotros, ¿no? Son relevantes para el organismo. Cabe señalar que aquí, bueno, no le damos una connotación meramente social o moral de qué es relevante o no. Finalmente es un proceso de aprendizaje en donde el organismo va a considerar que eso es relevante para ese organismo. En este caso, cuando existe el consumo de sustancias. Entonces, es importante hacer esa aclaración para no confundirnos un poquito al respecto. Entonces, pues ya desde la década de los 50, Skinner tal cual, pues hacía alusión a esta parte importante, ¿no? Del comportamiento humano, que es la atención. Entonces, Skinner lo señala de manera operacional, nos dice que la atención es que un organismo tiene un aspecto particular de su entorno, de su ambiente, y esto va a producir algún cambio físico, ¿no? De manera sistemática en su conducta, en su comportamiento. Posteriormente, pues también entendemos, ¿no? Esta parte de atención, pues desde un punto de vista conductual, está asociada a información aprendida, ¿no? Como ya le venía yo comentando. Esta cuestión es de aprendizaje, ¿no? Es una asociación que se va dando a lo largo del tiempo, es una cuestión muy constante, es frecuente, o sea, existe un patrón de consumo repetitivo y finalmente el organismo aprende, ¿no? a seleccionar la información, a lo que le interesa. En este caso, en los consumidores, pues les interesa lo que está relacionado con el consumo. Entonces, vean, aquí es muy importante cómo se le quita unas cuestiones de personalidad o cuestiones inconscientes, que era lo que se venía manejando en esas épocas, ¿no? Para la explicación del comportamiento adictivo, y dicen, no, finalmente tenemos unas asociaciones, hay un reforzamiento y esto hace un lazo muy fuerte, un vínculo muy interesante de cómo nos comportamos. Finalmente un proceso de aprendizaje, el cual pues sí podemos
podemos observar, podemos medir y podemos dar una mejor interpretación a este tipo de circunstancias, ¿no? Bueno, yo le pongo aquí algunos dibujitos, ¿no? En donde tenemos una serie de estímulos que van a ser relevantes para nosotros, ¿no? En el caso del consumidor, pues puede estar rodeado de una serie de eventos, de circunstancias, de estímulos tal cual, pero él solo va a identificar los que le parecen relevantes. En este caso, como les decía, pues el consumo de sustancias. Y es bien cierto, cuando uno platica ya en la parte clínica con las personas consumidoras, pues todo se enfoca al consumo. Saben en dónde están todas las vinaterías, saben en qué lugares hay cigarrillos, etcétera, etcétera. O sea, ubican de manera muy específica este tipo de situaciones, ¿no? Y otra persona no consumidora a lo mejor ni se dará cuenta, no es relevante para esa persona. Entonces, aquí ya nos empieza a dar un indicio o nos empieza a dar una visión bastante interesante del comportamiento adictivo. Ya específicamente, nos habla Robinson y Gorich de una teoría de sensibilización al incentivo. Aquí ya combina esta situación comportamental a una cuestión neurobiológica. Como ya les venía comentando hace un ratito, finalmente sí hay un cambio en el sistema nervioso central, ¿no? A través de este tipo de comportamiento. O sea, no solamente es la parte conductual en los procesos de aprendizaje clásico y skinneriano, sino que también tenemos componentes neurobiológicos. Aquí pues tenemos el sistema de recompensa, ¿no? Tenemos ahí el septum, el córtex, el núcleo accumbens, la amígdala, el ATB. Entonces, todo este circuito se encarga de la cuestión emocional y está relacionado con las cuestiones de violencia y de consumo de sustancias. Entonces, específicamente las drogas afectan en estas áreas, entonces hacen modificaciones en las cuales el organismo, la persona, va a comportarse de cierta manera. Lo craquea, lo modifica, incluso la neurona estructuralmente se cambia, empieza a tener más ramificaciones, más conexiones, porque está cambiando funcional y estructuralmente a través de los consumos repetidos, ¿no? Como se le conoce como neuroadaptación, es decir, o tolerancia. Cada vez el organismo necesita más consumos para poder tener el mismo efecto. Entonces, como este sistema está relacionado con cuestiones evolutivas, con cuestiones de supervivencia, como les decía yo, las emociones, la violencia, la reproducción, mecanismos de agresiones, y el organismo se debe defender, la parte primitiva, por así decirlo. Entonces la craquea, la piratea, la sustituye, y ahora se vuelve prioridad el consumo de cualquier sustancia, ¿no? Esta sensación de craving o este deseo imperativo, esta urgencia por consumir, pues se vuelve una necesidad imperante para las personas, ¿no? Cuando lo platico en la parte clínica o incluso con la parte de los alumnos, pues es importante entender, ¿no? Esta persona ya cambió, ya modificó su cerebro y su comportamiento, obviamente, y por lo tanto no va a comprender o no va a tener las mismas perspectivas que una persona sin consumo de cerebro, ¿no? Yo les presento un cerebro, bueno, ahí viene los dos cerebros, ¿no? Un cerebro saludable donde tiene mayor activación y un cerebro con adicción donde tiene menor activación, o sea, funciona de manera diferente. Y dices, es que ¿por qué venden las planchas, no? Los consumidores de crack, por ejemplo, que venden el refrigerador, venden la pantalla, venden la plancha, venden el estéreo, finalmente dice, ¿por qué no entienden, no? ¿Por qué no entra en razón? ¿Por qué no, a pesar de los problemas, pues sencillamente deja de hacerlo y comprende la realidad o comprende la situación? Pues porque finalmente su cerebro ya funciona de manera distinta, es distinto a los demás, y por ello pues sencillamente va a atender o va a considerar otros aspectos que en situaciones normales no lo haría. Entonces, el prefrontal, que se encarga del juicio, ¿no? El control de impulsos se ve afectado, entonces toman decisiones que parecieran no tener cabida dentro de la sociedad, ¿no? En general, no solamente con el consumo de alcohol, drogas, sino incluso de tabaco, ¿no? Habrá personas que sí rompen sus actividades para consumir tabaco. Sin embargo, pues es una droga socialmente aceptada y bueno, tiene otras implicaciones versus la marihuana o el alcohol, pero finalmente es una conducta que puede dañar su salud y que repercute a nivel social. Entonces nos dice Robinson y Burrage a través de la teoría de sensibilización al incentivo que pues con un consumo abusivo y persistente se produce un sesgo en el procesamiento hacia los estímulos
estímulos asociados al consumo de sustancias. Este vínculo que yo les platicaba, esta fuerte asociación, pues se vuelve cada vez más fuerte, no solamente comportamentalmente, sino incluso en el procesamiento del cerebro, ¿no? entre las redes neuronales. Entonces, estos cambios en las células cerebrales y en los circuitos que normalmente regulan la atribución de incentivos y la relevancia de los estímulos, los vuelve más salientes, más importantes, más interesantes para el organismo y por ello pues se hace esta vinculación. Y esto nos va a decir que finalmente repercute en una sensibilización, de tal manera que puede llegar a puntos o niveles patológicos, es decir, ya disfuncionales, ya donde este sesgo, pues obviamente merma la calidad de vida de las personas, la salud de las personas, porque sencillamente están constantemente buscando este estímulo, que está asociado obviamente con cuestiones de consumo o preconsumo. El parque, la persona, se pueden volver situaciones contextuales que se asocian con el consumo. Entonces eso puede disparar este deseo, esta apetencia, ¿no? Hay un condicionamiento tal cual, entonces por tanto se va a buscar de manera más constante. Y bueno, la droga hace lo propio, solamente de manera comportamental, sino que la droga, por eso es una droga adictiva. Entonces, vean que esta complejidad, ¿no? Pero esto nos da una mayor perspectiva de cómo entender o comprender la droga de manera integral, ¿no? Teniendo procesos de aprendizaje y procesos atencionales que, si se dan cuenta, pues son bastante sinérgicos, van en la misma tonicidad y nos pueden ayudar a comprender el comportamiento adictivo o el consumo de sustancias. Ya para tal, el sesgo atencional, pues sería esto, ¿no? Aquí yo les presento una imagen donde tenemos bastantes estímulos y finalmente la persona pues va a tener uno en particular, ¿no? Va a tener mayor saliencia, mayor relevancia, pues el consumo de sustancias y los demás pues los va a dejar un poco de lado. Y bueno, ya platicando un poquito lo que hacemos en el laboratorio, bueno, ahí está Roberto, me parece que es Fati. Bueno, tenemos una técnica que nos da una oportunidad para esta medición tal cual conductual de la atención. Digo, realmente la atención sabemos que pueden englobar muchas perspectivas, varios modelos cognitivos, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros aquí tomamos el modelo conductual, no un enfoque conductual, y bueno, el eye tracker, que es un guest point, un dispositivo que se ajusta a la pupila y nos da el movimiento. Entonces aquí nosotros lo que hicimos en un experimento fue poner estímulos neutrales, ¿no? Como ustedes, esto es un ejemplo, ¿no? Una persona ahí y unos estímulos asociados con el consumo. Entonces, las personas que no consumían se centraban o su atención no estaba tan dirigida en los estímulos asociados con el consumo, versus los fumadores sí tenían esa carga, ese sesgo referente a la atención. Este es un ejemplo de lo que tenemos, es un mapa de calor que ilustra, ¿no? Nuestra zona de interés, cómo las personas con consumo se dirigían específicamente con esa manchita roja en la imagen superior derecha, pues nos muestra que ahí centraron las personas su atención, versus en donde está el niño con la persona adulta, pues sencillamente era más disperso. Un ejemplo de cómo se contrastó los fumadores y fumadores moderados, ¿no? Aquí lo hicimos con estudiantes de la facultad, ¿no? Estudiantes que se les aplicó la prueba del test de Fagerström, que mide el nivel de dependencia, y bueno, teníamos no fumadores y teníamos fumadores moderados con base en este test. Bueno, aquí a grosso modo unos resultados, ¿no? Estas tres mediciones, que fue la latencia, ¿no? Aquí te encontramos ya diferencias tal cual entre un grupo y el otro, el tiempo total del área de interés, que era este recuadrito donde estaba específicamente el estímulo asociado o el estímulo neutro, y finalmente el número de fijaciones, ¿no? Entonces, tenemos en las imágenes neutras, tenemos fumadores, tenemos no fumadores, y en todas ellas se muestran diferencias significativas, ¿no? Como les comentaba, esto pues ya está en un artículo, está próximo en publicarse por si es de su interés, y pues bueno, aquí hacemos el análisis tal cual y ya incluso aquí de manera visual, gráfica, podemos empezar a comprender estas diferencias, ¿no? Que es este estudio que nos permite dar estas aseveraciones o corroborar, confirmar esto que venimos platicando de la atención y de la sensibilización al incentivo. Entonces, como resultado tenemos que efectivamente existen diferencias entre los grupos, fumadores y no fumadores, y se presta mayor atención a las imágenes relacionadas
con el tabaco versus imágenes relacionadas con situaciones neutras, ¿no? Niños, escuelas, personas que hacen otro tipo de actividades y lo otro pues eran computadoras, cigarrillos, café, que digo que son estímulos relacionados, cajetillas, etcétera, que son estímulos relacionados o vinculados con estas cuestiones. Bueno, cabe destacar que bueno, las imágenes que se utilizaron, las de tabaco, fueron de realización propia, mientras que las imágenes neutras fueron sacadas de las IAPS, ¿no? Las IAPS son imágenes estandarizadas a nivel internacional, que da una valencia positiva o negativa, entonces son imágenes a veces un poco fuertes o imágenes totalmente tranquilas que fueron evaluadas y estandarizadas en diversos países, ¿no? Para tener un referente más fiable respecto a lo que les estoy comentando y poder hacer un estudio objetivo. Disculpe, doctor, le faltan 5 minutos. Gracias, Rodolfo. Y bueno, esto pues, si bien la investigación básica nos ayuda a comprender, a entender, a describir y en algún punto a explicar el comportamiento adictivo, ¿no? En todas las drogas, aquí les pongo un ejemplo que estamos trabajando como equipo, que es el consumo de tabaco, el tabaquismo tal cual, pues eso también tiene implicaciones en otros niveles. Estos estudios de Robinson y Berich han hecho bueno, que toman esta base o incluso el mismo eye tracker, pues se han hecho en consumidores de cocaína, en consumidores de marihuana, en consumidores de alcohol, donde los datos han sido consistentes. Es decir, se vuelve a encontrar esa evidencia donde las personas tienden a observar mayor tiempo o tienden su atención a estos estímulos relacionados. Entonces, esto es importante señalarlo, que es consistente con todas las drogas. Se presenta en los consumidores de cualquier edad, de cualquier sexo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante a señalar. Y bueno, una de las aplicaciones que podemos darle dentro del contexto ya clínico, incluso pasando ya no solamente a la investigación básica, sino ya en un contexto aplicado, pues es a través del análisis funcional de la conducta de consumo. El enfoque cognitivo-conductual tal cual, pues retoma todas estas informaciones y plantea un tratamiento, ¿no? Plantea medidas para la modificación conductual. Esta herramienta tal cual nos sirve como a nosotros en clínica como diagnóstico o como una herramienta tal cual que las personas pueden aprender, que deben de aprender para conocer sus propias situaciones de consumo. Entonces, el ABC de la conducta, o aquí el análisis funcional de la conducta de consumo, como nosotros lo conocemos, pues nos ubica a los antecedentes, la conducta y la consecuencia, en donde va a tener relevancia específicamente en la parte de los precipitadores, ¿no? Estos precipitadores que son estímulos, condiciones, situaciones, eventos, los cuales están relacionados con el consumo, y es decir, que lo precipitan a la conducta de consumo, pues ahí tenemos la importancia de la comprensión de estos sesgos, ¿no? Les decía yo hace ratito, los consumidores de heroína, de crack, de piedra, pues están centrados a veces en espacios o contextos muy específicos. El parque, la calle, el dealer, la canción de reggae, la canción de Pink Floyd, el consumo de marihuana, están relacionados, son estímulos que precipitan al consumo. Entonces, es importante que se identifiquen, es importante que se conozcan y bueno, en algún punto, ya que vamos al consumo, cortar esa situación, cortar la cadena de consumo, bueno, así le decimos en la parte clínica, en donde ya identificadas estas situaciones, le podemos cortar y la persona empieza a eliminar, ¿no? Un proceso de aprendizaje de eliminación y empiezan a atenuarse esta sintomatología, ¿no? Con el paso de las semanas. Aquí luego sí, bueno, los usuarios tienen muchas dudas, ¿no? No les explica esta parte y te dicen, bueno, ¿y cuándo va a pasar, no? Que es algo a veces bastante complejo de responder, ¿no? ¿Cuándo voy a dejar de atender tanto tiempo? Pues la evidencia que tenemos es que a los 2 meses, mes y medio aproximadamente, empieza a bajar la sintomatología del síndrome de abstinencia, ¿no? En consumidores fuertes. Digo, también depende mucho del gradiente de consumo, del nivel de dependencia. Entonces, esto mismo también se empieza a atenuar con el tiempo. Ya no hay esta contingencia, de hecho es cortar esta contingencia tal cual, y empieza a disminuir, a atenuarse otro tipo de sintomatologías. La ansiedad, este deseo persistente. Entonces, es importante considerar que se lleva su tiempo, tampoco es en 5 días yo dejo de atender completamente, no, eso tampoco es cierto en la parte clínica, sino que es un proceso a veces tardado, tenemos cuestiones de recaída del 90%, entonces eso también dificulta muchas cuestiones, sin embargo, hasta el momento sí ha sido efectiva esta herramienta, ¿no? Se utiliza
utiliza en muchas otras problemáticas. Y bueno, aquí la atención pues juega un papel central, ¿no? Si nosotros tenemos presente que la persona tiene un sesgo y que va a atender ciertos estímulos, nosotros podemos ayudar a identificar estos sesgos o estos precipitadores, que sería como la traducción o adaptación a esto, y de ahí en función de ello crear planes de acción. Es decir, situaciones en donde él puede estar preparado para estas cuestiones y los puede enfrentar sin tanta ansiedad, sin tanto temor y pueda tomar una decisión más sana, ¿no? Es decir, no consumir o en algunos casos no asistir a ciertos lugares o estar preparado, ¿no? Con su agua, con su colación o algo similar, y ya la persona tal cual podrá llevarlo a bien. Un minuto, doctor. Perfecto, ya terminé, Rodolfo. Muchísimas gracias.